me debes la respuesta, ¿cuáles son tus autores mexicanos predilectos? Es que cambia y varía y varía. Cambia y varía. A ver, de poesía, por ejemplo, siempre he sido un enamorado de Amado Nervo, por ejemplo. De poesía más moderna, me gustaban mucho Efraín Huerta, por ejemplo. Efraín Huerta, que el problema es que lo conocí, es el abuelo de mis hijas, pero independientemente de eso, como poeta me gusta mucho Efraín. Como escritores, fíjate, ni siquiera me acuerdo a veces de los nombres. Bueno, el mejor narrador que hay ahora en México se llama José Luis Zárate. Es mi amigo, lo conozco hace muchísimos años, escribe mejor que todos nosotros, con una mano atada atrás, con los ojos cerrados y dormido. Tiene una capacidad de ver el mundo con una vena literaria brutal, que expresa mucho en Twitter, con lo que él llamó la tuiteratura, y es probablemente uno de los que más me gustan. Me gusta mucho el autor de Pito Pérez. El autor de Pito Pérez me parece una de las grandes novelas de la historia, es Pito Pérez, que esto es un poema metido dentro de esa gran novela que es La vida inútil de Pito Pérez. ¿Qué favor le debo al sol por haberme calentado? Si de chico fui a la escuela, si de grande fui soldado, si de casado cabrón y de muerto condenado, ¿qué favor le debo al sol por haberme calentado? Las mejores cosas que se han escrito en México en toda la historia. Gran novelista también, Marco Aurelio Almazán, Marco A. Almazán, que hacía libros de comedia. Y entre sus libros de comedia o de risa, que la gente quería siempre buscar la risa, el humorismo, que lo tenía. En el trabajo de Almazán tiene novelas extraordinarias como El redescubrimiento de México, que cuenta la historia de todos aquellos emigrantes que, como mi abuelo, se fueron a México a hacer la América, porque aquí ya no había ni para comer, ¿no? En los años primero de la monarquía y luego de la dictadura. Entonces, autores así, me gusta mucho el trabajo de Riva Palacio, por ejemplo. Bueno, de los poetas, los clásicos, Altamirano, pero soy más mamadonervista, quizás que junto con Ignacio Manuel Altamirano, pero hay un montón todos los poetas de esa época tienen su atractivo, los poetas de la mitad del 19, ¿no? Y ya fui siempre muy admirador de Luis Espota, creo que expresó la realidad de la política en México, y leer hoy La costumbre del poder, la exalogía de la costumbre del poder, si ustedes no lo saben, les va a enseñar muchísimo sobre cómo funciona Morena. Porque funciona tal cual como funcionaba el PRI, y ese PRI que hoy es Morena lo relata de una manera magistral Luis Espota en los 6 libros de la costumbre del poder, ¿no? Y en un libro adicional que me acuerdo que fue muy criticado por la izquierda que estorba, porque trató de entender el fenómeno de Tlatelolco desde otro punto de vista. Es una novela que se llama La Plaza, donde el padre de un chico asesinado en el movimiento del 68, en Tlatelolco, el 2 de octubre, secuestra a un Díaz Ordaz, ya expresidente, lo secuestra con objeto de matarlo. Y los diálogos que hay entre ese padre y Díaz Ordaz son gran literatura basada en la realidad, ¿no? Entonces, así vivo yo con autores de distintos momentos del 19 y del 20 que me gustan mucho. Me gustan mucho los poetas aztecas, que rescató León Portilla. 13 poetas mexicanos se encuentran en ese librito, es maravilloso. Y así es de lo que me acuerdo ahora. Mañana me voy a acordar de otros.